Hola, buenas tardes, maestra. Mi nombre es Héctor Jesús Rodríguez Aguilar. Junto con mi compañero Juan Antonio Gamiño Guillén, vamos a presentar el tema de las aminas. Como vemos aquí en la pantalla. Ay, ¿qué son las aminas? Bueno, pues las aminas son compuestos químicos orgánicos que se consideran como derivados del amoníaco. Estos resultan de la sustitución de hidrógenos de la molécula por los radicales de alquino. Según se sustituyan uno, dos o tres hidrógenos, pues las aminas pueden ser primarias, secundarias o terciarias, y así respectivamente. Las aminas, también son simples cuando los grupos de alquilos son iguales y pueden ser también mixtas si estos son diferentes. También las aminas son compuestos polares, son muy polares. Las aminas primarias y secundarias, estos pueden formar puentes de hidrógeno. Las aminas terciarias, las que son puras, no pueden formar puentes de hidrógeno, pero sin embargo pueden aceptar enlaces de hidrógeno con moléculas que tengan pues enlaces OH o NH, como pues el nitrógeno pues es menos electronegativo que el oxígeno. El enlace NH es menor polar que el enlace OH. También las aminas primarias y secundarias tienen puntos de ebullición menores que los alcoholes, pero también estas son mayores que los de los éteres, pues su peso molecular es muy semejante. Y aquí vemos la clasificación, pues la clasificación de las aminas. De acuerdo con el número de átomos de hidrógeno, de amoníaco, estas se sustituyen por grupos orgánicos. Las que tienen un solo grupo se pueden llamar aminas primarias, las que tienen dos grupos, aminas secundarias, y así sucesivamente. Su fórmula general sería RNH2, o puede ser R2NH o también R3N, donde R es un grupo alquilo o también puede ser aliro, como se ve aquí en la pantalla. Según el número de grupos, estos también se pueden unir al nitrógeno y se pueden clasificar tanto en primarias, secundarias y terciarias. Como aquí podemos ver que la metilamina es una amina primaria, la dimetilamina es secundaria y la trimetilamina es una amina terciaria. Y pues las características de estas aminas son compuestos incoloros, o sea, no tienen color. Y estas se oxidan con mucha facilidad, lo que permite esto de convertirse en compuestos colorados. Aquí me equivoqué, puse clorados, pero es colorados. Los primeros miembros de esta serie son gases, tienen olor a amoníaco. A medida y también una de las características también puede ser que cuando vaya aumentando los números de átomos de carbono en la molécula, el olor se hace similar al de pescado putrefacto, echado a perder. Las aminas aromáticas también son muy tóxicas y se absorben por medio de la piel. Las estructuras de las aminas. Aquí tenemos las estructuras de las aminas, puesto que las aminas son compuestos nitrogenados con estructura piramidal. ¿Esto qué significa? Que pues puede ser similar al amoníaco. Y pues el nitrógeno de estas forman tres enlaces simples a través puesto de los orbitales de hibridación de CP3. Estas también pueden tener un par solitario y ocupan un cuarto orbital CP3 y este es el responsable del comportamiento básico de un nucleófido para las aminas, para el grupo de las aminas. También son compuestos con una geometría piramidal, como habíamos dicho anteriormente. Estas presentan también quilaridad, aunque se encuentren en forma de racematos. Otra parte sería de la estructura, es que las aminas alifáticas presentan una estructura igual que las demás piramidal, pero estas tienen con una hibridación sp3 en el átomo de nitrógeno y pueden tener un ángulo en el enlace de 108 grados. En general sus ángulos son cerca de los 107 grados de las aminas.
El par de electrolitos que libera, estas provocan una compresión de ángulos que se forman entre sí, los orbitales hidros sp3. Estos pueden ser reduciéndolos de 109 a 107 grados. Y pues aquí tenemos una parte de la estructura de la mina en las imágenes, y también como vemos el átomo de nitrógeno de la molécula de amoníaco contiene un par de electrones libres, de manera que la forma de esta molécula se considera en ella del par de electrones que no son enlazantes. Esta es tetraédrica, ligeramente, es un poco distorsionada, y es piramidal. Al par aislado de electrones no enlazantes ocupa ocupa los vértices de tetraedro, puesto que estos tienen un ángulo de enlace HNH, que es un amoníaco de 107 grados. La nomenclatura, se usan los prefijos, en la nomenclatura se pueden utilizar los prefijos di y tri. Estos indican si una mina secundaria y terciaria respectivamente tienen grupos radicales iguales, puesto que estos se tratan de grupos diferentes a las que se nombraron anteriormente, empezando por los más pequeños y terminando pues con el mayor al que se le agrega la terminación amina. Algunas veces indica el prefijo amino indicando pues la posición más el nombre del hidrocarburo. Los ejemplos Algunos ejemplos que tenemos aquí es como, por ejemplo, el metilamina, como lo habíamos mencionado anteriormente, o también se le puede nombrar aminometano. Igual que de la dimetilamina, se le puede llamar metilaminometano, igual que el etilpropilamina o etilaminopropano. Pues también tenemos como para las amidas linfáticas, como anteriormente lo dijimos, las son primarias, se describen por el nombre común del grupo de alquilo, que se le agrega un sufijo que se llama amina. Por ejemplo, aquí tenemos el etilamina como ejemplo, que está compuesto por CH3, CH2 y NH2. Para las aminas secundarias y terciarias se nombran los grupos alquilo, el orden alfabético, uniendo estos nombres al sufijo amina. Si sustituyemos, estos son iguales y se usan los prefijos di y tri. Como dimetilamina, aquí como vemos aquí en la fórmula, es semejante al de arriba, solamente que se utiliza una diagonal para separar el di con lo demás, con la mina. Por ejemplo, cuando la mina no es del grupo funcional principal, se le suele nombrar colocando junto al nombre de la cadena de matriz del prefijo amino. Como aquí vemos, de 3 amino, un propano, ya que tiene 3 compuestos SH2. Serían 1, 2 y 3. Entonces, pues sería 3 amino, un propano. Por las aminas aromáticas en las que el grupo amina está unido en el benceno, se nombran como de los derivados de la anilina. Esto es considerando cuando sean necesarios las posiciones orto, meta y para. Por ejemplo, aquí como tenemos en la figurita la misma de metilamina, metilanina, alinina. También aquí tenemos las propiedades físicas de las aminas. Las aminas tienen puntos de ebullición y de fusión más altos de lo que los compuestos no polares, a como de igual peso molecular, pero pues estos son inferiores a los ácidos carboxílicos. Las aminas son muy solubles en aguas. Las aminas menores, también y en solventes menos polares, como pues, por ejemplo, el éter, el alcohol, el benceno, pues todos esos grupos. También las aminas son compuestos, como habíamos dicho, que son muy altamente polares y estos pueden formar puentes de hidrógeno, excepto las terciarias. Pueden tener hasta 6 átomos de carbono, son
por lo general solubles en agua y tienen olor a amoníaco y a pescado putrefacto o descompuesto, como habían mencionado. Aquí tenemos un mapa sobre las propiedades físicas de la mina, sobre las propiedades físicas, el punto de ebullición, el punto de fusión, la solubilidad, y KB. Por ejemplo, aquí tenemos el metilamina, que tiene un punto de fusión de -92 y un punto de ebullición de -7.5, y al igual que Armin nos presenta los cuales son solubles, cuáles son no solubles y cuáles son los que son medio solubles. Por ejemplo, tenemos aquí el tetrametilendiamina, que esto tiene un punto de fusión de 27 y un puente de hidrógeno y un punto de ebullición de 158. Aquí podemos ver que este también es muy soluble. Esto no tiene cabe, por ejemplo. Las propiedades químicas, las aminas pueden reaccionar a los ácidos inorgánicos generando pues respectivas sales, como por ejemplo el ácido clorhídrico. Estas sales por lo general pueden dar una reacción ácida y ser fácilmente solubles en agua. Por ejemplo, el cloruro de amoníaco es un ejemplo sencillo de la sal y un ácido fuerte en una base que son débiles. Por ejemplo, como el NH4Cl, RR, bueno, pues tenemos todo eso que es una mina de clorhidrato. Pues estas puede ser una mina insoluble. Pero sí, pero a la vez, como había mencionado, también puede tener la posibilidad de que ésta sea soluble en otra solución, como el H2O. Estas hacen que la transformen en clorhidrato. Las propiedades químicas de las aminas son semejantes a las del amoníaco. Al igual que son sustancias básicas y son aceptores de protones. Las aminas presentan reacciones de neutralización con los ácidos, por los que estas las hacen formar sales de alquimonio. Y para continuar con las propiedades químicas, tenemos que una de las aminas de gran utilidad en la industria es la anilina, por su gran facilidad que tiene de formar compuestos de diazonio en presencia de ácido nitroso y ácido clorhídrico. Este da origen a una serie de compuestos. Aquí tenemos una reacción. Tenemos el fenilamina, el ácido nitroso y el ácido clorhídrico. Esto va a dar como producto cloruro de diazonio con 2 moléculas de agua. Luego tomamos el cloruro de diazonio y lo juntamos con el fenol. Y esto va a dar azoicos, que son colorantes. Como se mencionó anteriormente, esto es muy utilizado en la industria, se puede utilizar como colorante, como se presenta aquí. En la siguiente diapositiva tenemos en la formación de las nitrosaminas presentan las siguientes propiedades. Las aminas secundarias reaccionan con el ácido nitroso dando líquidos o sólidos amarillos. Las aminas terciarias no reaccionan debido a lo que se mencionó anteriormente de que no tienen un ion hidrógeno dentro de ellas. Las aminas primarias forman una sal de diazonio. Como tenemos aquí, iniciamos en esta reacción con un dimetilamina, que se une a un ácido nitroso, y esto da como producto una sal de diazonio. En la siguiente diapositiva tenemos una pregunta. Como mencioné anteriormente, ¿por qué es que dije o mencioné que las aminas terciarias no forman puentes de hidrógeno? Esta es una pregunta muy común que se puede llegar a hacer. Esto se debe a que, como se puede observar en las siguientes moléculas, tenemos una amina primaria, una amina secundaria y una amina terciaria. Lo que podemos ver en común en la amina primaria y en la amina secundaria es que ambas tienen por lo menos un ion hidrógeno. Las aminas primarias tienen 2 iones hidrógeno y la secundaria solo uno. Mientras tanto, la amina terciaria está unida a 3 átomos de carbono, más no a uno de hidrógeno. Esto es lo que evita que se pueda generar este puente de hidrógeno con
las aminas terciarias. Esto tiene que ver con la polaridad de las aminas. Ahora veamos, las aminas son muy polares porque el momento dipolar del par aislado de electrones se suma a los momentos dipolares de los enlaces carbono-nitrógeno e hidrógeno-nitrógeno. Además, las aminas primarias y secundarias tienen enlaces nitrógeno-hidrógeno que les permiten formar puentes de hidrógeno, como se mostraron en las moléculas anteriores. Las aminas terciarias, como no tienen este enlace de nitrógeno-hidrógeno, solo contienen enlaces nitrógeno-carbono, no puede formar este tipo de enlaces intermoleculares. Sin embargo, puede aceptar puentes de hidrógeno con moléculas que tengan enlaces oxígeno-hidrógeno o nitrógeno. Los métodos de obtención son los siguientes. Se puede obtener haciendo reaccionar el amoníaco con alcoholes que tengan presencia de calor y también con catalizadores especiales. También se puede obtener combinando el amoníaco con ioduros alcohólicos. Algunas reacciones químicas, por ejemplo, son la nitración. Las aminas 1, 2, 3 pueden reaccionar con el ácido nitroso, como se mencionó anteriormente. Con esta reacción se puede aprovechar para poder distinguirlas. La combustión es otro ejemplo. Las aminas, a diferencia del amoníaco, arden en presencia del oxígeno. Por tener átomos de carbono, estos poseen un leve carácter ácido en solución acuosa. La formación de sales. Las aminas, al ser de carácter básico, son considerados como bases orgánicas. Por lo tanto, estas pueden reaccionar con ácidos para formar sales. Punto de ebullición. Las aminas presentan puntos de fusión y ebullición más bajas que los alcoholes, como se mencionó anteriormente. Aquí tenemos, por ejemplo, el alcohol etílico, que tiene un punto de ebullición de aproximadamente 78 grados centígrados. Y en comparación con la etilamina, tiene un punto de ebullición de aproximadamente 17 grados centígrados. La amina terciaria no puede formar puentes de hidrógeno debido a que ésta no contiene un hidrógeno unido a su nitrógeno, lo que explica su bajo punto de ebullición. Los puentes de hidrógeno que forman las aminas son más débiles que los formados por los alcoholes. Las aminas con menos de 7 carbonos son solubles en agua. Las aminas primarias tienen mayor punto de ebullición que las secundarias y estas a su vez mayores que las terciarias, por lo que podemos decir que las primarias son las que tienen mucho mayor punto de ebullición y las terciarias serían las que tienen puntos de ebullición muy bajos. En las aminas secundarias, los impedimentos estéricos debidos a las cadenas que rodean el nitrógeno dificultan las interacciones entre moléculas. Las reacciones químicas. Los tres tipos de aminas contienen nitrógeno, que posee un par de electrones no compartidos. La tendencia del nitrógeno a compartir este par de electrones es la base de todo el comportamiento químico de las aminas. ¿De dónde provienen estos dos electrones? Pues si vemos normalmente el nitrógeno tiene la capacidad de formar 5 enlaces, pero en la química orgánica vemos que tiende a formar nada más 3 enlaces, por lo que se queda con dos pares de electrones. Las aminas se pueden preparar mediante reacciones de sustitución nucleófila entre aloalcanos y amoníaco. El primer equivalente de amoníaco actúa como nucleófilo, sustituyendo el bromo. El segundo equivalente actúa como base desprotonado la amina. Las reacciones de las aminas casi siempre involucran el par de electrones libre del nitrógeno. Aquí tenemos como en una base a la amina reaccionar como base. La amina tenemos en este caso una amina primaria, siendo la base unida que se va a juntar con un ácido prótico, que sería un hidrógeno y un halógeno. Esto va a formar un ácido conjugado en el cual el hidrógeno se va a unir al nitrógeno. Como nucleófilo, tenemos que cuando una amina reacciona como un nucleófilo, tenemos nuestra amina primaria, siendo el nucleófilo, se va a juntar con un electrófilo. Y este se va a formar en un enlace nitrógeno-carbono. En la siguiente diapositiva tenemos las reacciones de las aminas. Los valores de disociación de la base o constante de basicidad, Kb, en las aminas son de orden 10 a la menos 3 y el equilibrio de las reacciones se encuentra desplazado a la izquierda. Como las aminas son bases fuertes, las disoluciones acuosas que forman son básicas
una amina puede aceptar un protón del agua, formándose un ion amonio y un ion hidroxilo. La constante de equilibrio de la reacción es denominada constante de basicidad y se representa por Kb. Aquí tenemos una amina primaria con el radical y el nitrógeno y dos hidrógenos, más una molécula del agua. Aquí hay una reacción reversible en donde esta molécula del agua, como se puede ver, desprendió uno de sus iones hidrógenos y lo obtuvo la amina primaria. Y de aquí podemos sacar nuestra Kb o nuestra constante de basicidad. Una amina puede comportarse como una base de Lewis o como un nucleófilo. Esto se debe al par de electrones no enlazantes sobre el átomo de nitrógeno. Puede actuar también como base de Bronsted-Lowry, aceptando el protón de un ácido. La basicidad reacciona, 1, reacción con aldehídos y cetonas, y 2, reacción con derivados de ácidos carboxílicos, cloruros de acilo, anhídridos y ésteres. Las aminas son mucho más básicas que los alcoholes, éteres, ésteres, etc., e incluso que el agua. Por ello, los ácidos minerales acuosos y los carboxílicos los convierten en sus sales con facilidad, y el ion hidróxido acuoso les reconvierte con igual facilidad a aminas libres. Importancia en la vida cotidiana. Como se mencionó anteriormente, pasamos del fenilamina a un colorante. Y esto es muy importante en la industria porque se puede implementar para la industria química, las farmacéuticas, los plásticos, los colorantes, los tejidos, los metales y cosméticos. Y también sirven para la creación de cauchos. En conclusión, las aminas hacen parte de la naturaleza, ya que las proteínas están conformadas por aminoácidos y estos son esenciales para que el organismo pueda sobrevivir. A la hora de degradar estas proteínas, estas se pueden descomponer en distintas aminas. Como se menciona anteriormente, otra propiedad de las aminas es su olor. Este olor puede ser olor putrefacto o puede oler a pescado. Por ejemplo, las diaminas, tales como la putrescina, 1,4-diaminobutano, tiene olores pútridos, como su nombre sugiere. Algunos ejemplos tenemos aquí abajo son la putrescina, como se mencionó anteriormente, cadaverina, norespermidina, espermidina y espermina. Y esto sería todo de nuestra parte. Espero les haya gustado nuestra exposición. Tenga buen día. Buen día.